Hola, hola. 안녕, 반가워. Soy Yuhu de Corea. Bienvenidos a mi canal Yuhu Corea. A través de este canal quiero hablar sobre la cultura coreana, el idioma coreano y sobre mí en español. También quiero aprender la cultura latinoamericana y española. Recientemente es muy agradable escuchar español en mis canciones favoritas de K-pop. ¿Ustedes también? Yes! Podemos encontrar letras en español y ritmos latinos en muchos K-pop en estos días. Hoy me gustaría hablar sobre por qué K-pop idol canta en español con 3 razones. Entonces, ¡vamos! ¡Yuhu! Número 1. K-pop se encuentra con Latin Pop. Todos mis amigos coreanos saben Despacito y Havana de Camila Cabello. Incluso esta canción, Havana, era el tono de llamada de mi madre. 저기 잠깐 시간 좀 내주실 수 있나요? 왜? 언니, 나 궁금한 거 있는데 혹시 언니 데스파시토라는 노래 알아요? 알아. 언니 혹시 그거 불러볼 수 있어요? 노래? 데스파시토 따다다다. 모르는 거야 이거. 아니 아니다 이거. 거야. 아니야 나 차에서 잘 들어. 그래요? 어, 아는 거야 음치라서 그래. 아는 거야 모르는 거야. 언니 그러면은 아바나 알아요? 아바나? 아버는 알지? 아바나 노래 불러볼 수 있어요? 너 놀릴 거지. 아바나나. 맞아. 아는 것으로. Recientemente, la música latina es popular en el mundo y a mucha gente le gusta. Es por eso que K-pop parece estar tratando de colaborar con varios artistas de Latin Pop en línea con esta tendencia musical en el mundo. Por ejemplo, Chicken Noodle Soup, que BTS J-Hope colaboró con Becky G el año pasado. Magnetic en colaboración con Monsta X y Sebastián Yatra. Además, Super Junior anunció Lo Siento con Leslie Grace en 2018 y One More Time otra vez con Rake el año pasado. Me encanta este tipo de nuevo intento musical porque ofrece a los oyentes muchas opciones. Es una gran alegría poder escuchar el español en la música de mis artistas favoritos de K-pop. Además, K-pop y Latin Pop están creando un gran efecto de sinergia a través de estas colaboraciones, por lo que este tipo de nuevos intentos continuarán. Chicken Noodle Soup ocupó el puesto 81 en el Billboard Hot 100, el puesto 82 en el British Official Single Chart y 55 en el Billboard Canada Hot 100. En el caso de Super Junior One More Time, otra vez, ocupó el 5º lugar en el Billboard Latin Pop Chart. Espero que haya varias colaboraciones entre K-pop y Latin Pop en el futuro. Número 2. Los fans. K-pop es música basada en los fans, por lo que el papel de los fans en K-pop es muy grande. El K-pop a menudo se describe como un arte integral que combina danza, visual, canción y video. Sin embargo, la comunicación con sus fans es uno de los elementos más importantes de K-pop. Mientras que el Latin Pop es fuerte en sonido digital, el K-pop es fuerte en redes sociales y fandom.
Es por eso que muchos artistas de K-pop quieren comunicarse con los fans latinoamericanos y españoles, tanto como la influencia del creciente fandom latinoamericano y español. Creo que esta es una de las razones por las que podemos escuchar español en varios K-pop. ¿Conoces el grupo CAD? Me gusta mucho este grupo, pero el primer álbum de CAD no tuvo mucha popularidad en Corea, pero recibió una respuesta del extranjero, especialmente de América Latina y España, y se fueron de gira mundial. 오케이. 언니 하나만 더. 나 네일 아트는 보이니? 예뻐요. 아주 예뻐요. 예뻐? 언니 그 혹시 카드라는 그룹 알아? 카드? 뭔 소리 하는 거야? 아니 가수 K 뭔데? 가수 몰래 가수? 카드라는 가수가 있어. 키드 아니야? 오 마이 갓 마드레 미야. 왜? 그거 스페인 가수야? 한국 가수 카드라는 가수가 있어요. 한국 가수야? 오늘 집에 갈 때 검색해 보세요. 왜? 누군데? 키즈 아니야? 키즈? 오늘 인터뷰 감사하고요. 다음에 봐요. 감사. Gracias. Gracias. Basado en el apoyo de los fans latinoamericanos y españoles, mostró su color con la música de Moonbaton como Onana, Don't Recall y Rumor. A través de letras en español y contenido de video en español, se comunicaron con fans globales y expresaron la individualidad del grupo. En el caso de GOT7, lanzó Lullaby en coreano, español, inglés y chino. El álbum Present You contenía el significado de que el mejor regalo de la vida son sus fans, y los miembros dijeron que les gustaría corresponder el amor que recibieron de sus fans globales en el idioma de sus fans. Si lees un comentario seleccionando cualquier music video de un artista K-pop en YouTube, es muy difícil encontrar coreano. El idioma coreano. Si encuentra algunos comentarios coreanos, más de la mitad diría esto: ¿dónde están los coreanos? El análisis de un instituto fandom de que solo se accedió al 10% de los videos K-pop en Corea revela el tamaño y el impacto de los fans de todo el mundo. Supongo que es por eso que muchos artistas de K-pop hablan y cantan en español, para comunicarse con sus fans globales y para corresponder a su apoyo y amor. Número 3. Industria de la música coreana. Las compañías de entretenimiento K-pop están poniendo mucho esfuerzo en la producción musical, así como en la gestión. El entorno creativo flexible, como componer a través de la colaboración de varios compositores, es una gran ventaja de K-pop. Están muy abiertos a compositores desconocidos y extranjeros. Gracias a este tipo de ambiente, han podido aceptar rápidamente varios tipos de música como reggaeton y moonbaton, que es una tendencia mundial. Y también pueden colaborar activamente con compositores, coreógrafos y cantantes de diversas nacionalidades. Por otro lado, los grupos de idol en Corea están actualmente muy saturados. Y los ídolos que debutan de pequeñas empresas son muy difíciles de hacerse famosos en Corea. Además, la banda o el equipo mixto como CAD son muy difíciles de tener éxito en Corea.
Es por eso que algunos artistas de K-pop están encontrando su camino al extranjero en estos días. Basado en el éxito global de Monsta X, KAT y Super Junior, algunos nuevos novatos como SF9 y VAV están colaborando con el Latin Pop para participar activamente en actividades globales. Espero que estos intentos se realicen activamente en el futuro para conocer música variada y escuchar español en el K-pop. Hoy he hablado sobre por qué K-pop idol canta en español. Me encantaría escuchar a muchos otros artistas de K-pop cantar en español en el futuro. Hubo algo que sentí al preparar este video. Mi español es muy malo y tengo que estudiar más. Estudiaré e intentaré compartir varias historias contigo en español. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Annyeong!